Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista Venevisión estamos listos para comenzar a conversar con Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional. Él es integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento y en política es el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ti, Lirio, y a Venevisión por la invitación a participar en el programa. Diputado, antes de que comencemos a tocar el tema económico a propósito del anuncio de la reconversión, yo quisiera preguntarle cuál es el rol que está jugando y que va a jugar la oposición en estos momentos para el país. Fue conocida una reunión que hubo entre líderes como Enrique Capriles, Manuel Rosales, Henry Falcón, Henry Ramos Ayub y un supuesto relanzamiento de esa oposición. ¿Mostrarse juntos es suficiente para aquellas personas que no creen que está siendo correcta la manera como el gobierno actual está conduciendo el país? ¿Hay credibilidad en esos líderes que siguen siendo los mismos rostros? Mostrarse juntos es un buen paso, pero no es suficiente. Debemos todos en la oposición venezolana que hemos asumido la lucha política dar un paso serio de desprendimiento, a donde debe cesar el legítimo interés particular que puede tener un hombre o mujer en Venezuela de aspirar a ser gobernador o presidente de la República. Y en primer lugar sumarnos a una estrategia única que nos permita rescatar la democracia para que sí, posteriormente, pueda haber una saludable competencia en el marco de nuestra Constitución. Pero hoy no tiene ningún sentido que organizaciones políticas que apuestan al cambio, que liderazgos importantes de nuestro país, estén en una particular carrera por ver quién llega primero a Miraflores, cuando ni siquiera hoy se respetan los postulados democráticos de nuestra Constitución. El llamado que nosotros estamos haciendo es que no tiene sentido estar en un lago en diferentes canoas, cada quien remando en dirección que cree conveniente, que debemos montarnos todos en una sola canoa y remar al mismo ritmo, en la misma dirección, para tener la fuerza de la unidad, la fuerza que te da la suma de todas las voluntades en una organización bien estructurada que a nivel nacional, regional, municipal y local tengan la oportunidad y la eficacia de acompañar a este pueblo en la protesta social y política por una Venezuela digna. Ese es el llamado que hoy le hemos hecho a nuestros compañeros en nuestras reuniones bilaterales, en nuestras reuniones amplias, en el sentido de que no basta decir que quiero una unidad, y mucho menos una unidad superior, cuando no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una simple instancia política para dotarnos de una eficaz organización y estrategia que nos permita ser más eficaces, más fuertes para acercar el cambio que Venezuela necesita. A eso es lo que estamos apostando y eso es lo que estamos diciéndoles a todos nuestros compañeros y compañeras, de que debemos, más que una reestructuración de la unidad, un cambio en la actitud hacia una posición más unitaria en el que cesen nuestros propios intereses y prevalezca el del pueblo y el de nuestro país. Yo estoy convencido y seguiré luchando por la unidad. Los venezolanos aprendemos desde muy pequeños que en la unión está la fuerza y que necesitamos de esa unión de propósitos, de reglas, de estructuras, de estrategias para poder producir el cambio que Venezuela requiere. Ahora, diputado, oportuno que usted integre la Comisión de Finanzas para que nos explique primero esa reconversión monetaria que fue postergada, ahora va a estar vigente a partir del 20 de agosto. En términos prácticos y operativos, ¿qué significa quitarle 5 ceros a la moneda? Vamos a utilizar como ejemplo quizá el salario mínimo, algo con lo que la mayoría está familiarizado. ¿Cuánto va a ganar ahora un venezolano? Y esto puede tener incluso alguna repercusión psicológica cuando la gente vaya a revisar el saldo de su cuenta o cuando vaya a hacer una operación, a pagar en un abasto. Fíjate que el pueblo, sabiamente, en virtud de la inflación, le quitó por la vía práctica 3 ceros al cono monetario. Es decir, tú muy pocas
escuchas hablar a la gente y te dice 25 millones de bolívares, te dice 25.000. Corrió la coma 3 veces a la izquierda. Y era como fácil la instrumentación de una reconversión monetaria quitando 3 ceros, porque ya la gente popularmente lo había hecho para hacer más sencillo hasta el lenguaje en el intercambio comercial, en virtud de la impresionante inflación que ha deteriorado nuestra moneda. Ahora el gobierno quiere ir, como se tardó tanto en implementar lo de los 3 ceros, y la inflación y la hiperinflación es tan alta que ya se calcula, según el Fondo Monetario Internacional, en un mínimo de 1.000.000% para este año. Es decir, vamos a estar entre las 4 fenómenos hiperinflacionarios más altos de la historia del mundo, ¿no? Junto con Zimbabue y otras naciones de hace muchos años que no se veía esto y que ha sido derrotado las inflaciones altas en el mundo. Ahora quiere quitarle 5 ceros. Eso es más complicado. Eso va a ser mucho más difícil para que la gente lo aplique, por lo cual va a necesitar mucho más tiempo, más pedagogía, mejor estructuración en su aplicación. Pero lo peor no es eso, o lo más difícil no es eso. Como va a necesitar más tiempo y pedagogía para instrumentarlo, si tú no corriges los problemas de fondo que hacen que nuestro proceso hiperinflacionario vaya a llegar a 1 millón a finales de diciembre, este nuevo cono monetario con 5 ceros menos, en diciembre vamos a necesitar quitarle 5 ceros otra vez. Porque es tan acelerado el empobrecimiento brutal del venezolano y la depreciación de su moneda, que expresa claramente la moneda de un país, la solidez de su situación económica y la credibilidad de su andamiaje político institucional, que ahorita está tan deteriorado y quebrado que por ello nuestro bolívar se deteriora tanto y el nivel de vida del venezolano cada vez cae más. Bueno, esa nueva reconversión monetaria, por un lado, es la expresión del fracaso, pero también va a ser muestra de un nuevo fracaso. Porque si no corriges los elementos de fondo, que son el déficit fiscal, la quiebra de nuestra industria petrolera, la quiebra de todo nuestro sector industrial, la terrible corrupción, los terribles controles, un modelo político absolutamente equivocado, el desprecio total por el Estado de Derecho que no existe en nuestro país, el desconocimiento de nuestra Constitución y sus principales derechos políticos, económicos y sociales, bueno, vamos a seguir peor. Un amigo ayer me preguntaba, ¿qué nuevo anuncio puede hacer este gobierno en el marco de ese llamado Congreso del PSUV? Y le dije, no van a tener ningún anuncio nuevo importante, porque la primera medida económica para que este país comience a salir adelante es un cambio de gobierno, y ellos lo saben. Y hasta que no entiendan que tienen que abrir paso mediante el rescate de los mecanismos de nuestra Constitución, el país va a ir peor. Hoy ya vemos voceros del gobierno, calificados líderes del gobierno, decir que es una ofensa a la inteligencia. El venezolano sigue echándole la culpa a la Cuarta República, al imperio, a la guerra económica, que tienen que asumir su barranco, que son los responsables de este debate y de este desastre. Pero asumir la responsabilidad significa, ay, yo soy culpable, pero sigo desconociendo la Constitución, violando los derechos humanos, los derechos económicos y los derechos sociales y políticos. Asumir la responsabilidad significa que yo tengo que aceptar que fracasé y que tengo que abrirle paso a un nuevo comienzo de nuestro país y que vamos a darle al soberano, al pueblo, la oportunidad que se exprese en elecciones libres y defina las riendas de nuestra nación y quién la va a liderizar. Sin querer meternos en los problemas de casa ajena, ¿cómo interpreta usted esas voces críticas que desde el propio chavismo se están levantando? Freddy Bernal, Earle Herrera, Jesús Faría, Elías Agua, Rodrigo Cabezas han dicho que hace falta un cambio en la conducción. Y aquí hemos escuchado empresarios, sobre todo voceros de gremios, Fedecámaras, con industria, diciendo que necesariamente el cambio en la economía pasa por un cambio político, pero pareciera que el gobierno está interesado en que se mantenga el actual modelo político. Esta situación actual de la economía quizá va más bien a anclar el llamado socialismo en cuanto a la economía y qué consecuencias va a traer eso para el venezolano común. Lirio, el problema que tenemos con la élite que desgobierna este país es que han sido tan abundantes los señalamientos
muy serios de corrupción, entre otros grandes delitos, que ahí hay mucho miedo a entregar el poder y someterse a la justicia. El problema de fondo es que el colapso y fracaso de nuestro país, ellos mismos han señalado que en materia petrolera se debe a una devastadora corrupción. Una corrupción de la que se benefició la élite gobernante a través de donaciones, productos de dinero mal habido del pueblo en sus campañas electorales, y ellos lo saben. El problema es que tenemos señalamientos muy graves sobre esta élite gobernante y que se aferran al poder desconociendo la Constitución para mantener la impunidad y sus privilegios. Por eso este pueblo necesita una orientación eficaz, organizada, en el marco de una estrategia que permita torcerle el brazo a la élite gobernante y hacerlos entender que deben abrir paso, que no pueden seguir con semejante indolencia ante un pueblo que se muere de hambre, que se muere por falta de medicamento o tratamiento. Que eso debe cesar, que hemos perdido más de 1,5 millones de jóvenes profesionales que se han ido de nuestro país. Eso es irrecuperable, como la vida de tantos hombres y mujeres por el padecimiento antes señalado. Que esto no aguanta más. La industria petrolera, Lirio, comenzó este año con 1,5 millones de barriles produciendo, va a terminar con 1 millón. Y el año que viene, según la Agencia Internacional de Energía y toda la información que uno recaba en los propios pozos en Monagas y en el Zulia, es que se sigue cayendo la producción por delincuencia, por falta de pago, por falta de proveedores, por no tener los dólares. Es decir, todo un tema estructural de múltiples problemas que el gobierno ya no puede resolver porque necesita un financiamiento muy grande que ningún empresario o banquero o organismo multilateral le va a prestar a quienes ya quebraron por corrupción la industria. Y el año que viene apenas vamos a estar produciendo 700,000 barriles. No va a dar ni siquiera para traer un cuartico de caja de CLAC. La gente se nos va a morir en la calle. Y antes de que eso ocurra y aquí se produzca un colapsamiento que acabe aceleradamente y de manera descontrolada con el estamento político que hoy tenemos que ir a un proceso serio de discusión, de debate y de reencauce democrático de nuestra nación. Diputado, nos queda apenas 1 minuto, pero hay tiempo para debatir. ¿Qué papel le toca jugar a ustedes, que son dirigentes de oposición, y al ciudadano común que está utilizando vehículos no aptos para transporte público, que protesta como las enfermeras desde hace un mes, que ameritó una sesión del Parlamento en el Zulia debido a las fallas en el suministro de electricidad? Y otro tema, brevemente, ¿hay que ir a elecciones de concejales el 9 de diciembre? Por Dios, ¿qué pertinencia puede tener una elección de concejales? Mira, este gobierno le prometió a su pueblo que con la constituyente este país iba a caminar por la prosperidad, que la elección de gobernadores y alcaldes era fortalecimiento de la revolución y íbamos a ir mejor, que la elección de Nicolás Maduro era un nuevo comienzo de prosperidad para este país, y todo ha sido mentira, demostrada con los resultados. Ahora, ¿de qué proceso electoral estamos hablando si aquí no se respeta la soberanía y todos los participantes en los procesos terminan diciendo que hubo fraude masivo? Aquí lo que se trata es de rescatar la Constitución, ponernos de acuerdo en un proceso de transición para que Venezuela salga adelante y nuestro pueblo deje de sufrir. Ya no se le puede echar la culpa a la Cuarta República de la tremenda crisis eléctrica, que más de 120,000 millones de dólares que se invirtieron y se lo robaron, como en PDVSA, el sistema de suministro de agua, todo el sistema de colapsamiento de nuestro sistema empresarial. Ya la gente no puede hacer caminar sus empresas porque los trabajadores se están yendo al exterior, y así pasa con los funcionarios públicos. ¿Quién puede vivir con los salarios que hoy paga la administración pública? Nadie. Esto ya es insostenible, insoportable, y en la oposición por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor de desprendimiento para unidos acompañar a este pueblo y producir el cambio necesario, Lirio. Gracias, diputado, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a Venevisión, y seguimos trabajando y esforzándonos para construir esa Venezuela mejor. Despedimos a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Finanzas y secretario general del Partido Movimiento Progresista de Venezuela. Quédense con nosotros. Al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.